siempre, Señor, no siempre. Lo que domina habrá de ser prevaleciente. No siempre, Señor, no siempre. Vienen del fuego temperaturas calientes. No siempre, Señor, no siempre. Son los verdugos quienes dictan nuestra suerte. Señores, ya regresamos. No siempre, Señor, no siempre. Nuestros hermanos se extinguieron con la muerte. De diferentes organizaciones sociales, encabezadas por los compañeros de La victoria histórica de los pueblos combatientes de sus organizaciones revolucionarias consecuentes. Ahora y siempre, gracias por nuestra dignidad recuperada. Siempre, Señor, no siempre. Los prisioneros dejaron ser combatientes. Siempre, Señor, no siempre. Quien se impacienta tiene espíritu imprudente. No siempre, Señor, no siempre. La historia escribe con la sangre de inocentes. No siempre, Señor, no siempre. El opresor ha de golpear impunemente. No siempre, Señor, no siempre. No siempre, Señor, no siempre. No siempre, Señor, no siempre. No siempre, Señor. No siempre. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Congreso del Estado de Quintana Roo, en su capital de Chetumal. El día de hoy se encuentra con nosotros el investigador en Derecho Constitucional. Su nombre es Eliseo Briceño, que el día de hoy se encuentra con nosotros y a quien presento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es el Estado laico mexicano? El Estado laico mexicano se encuentra establecido en el artículo 41, recientemente reformado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el que se establece allí que el Estado mexicano es un Estado representativo, democrático, federal, laico. Y pues la intención de la incorporación de este término en la Constitución es que permee en todos los actos de las autoridades en el país del respeto a todas las creencias religiosas y todas las prácticas religiosas en el país. Toda vez de que ha habido ciertos problemas en el pasado y aún en el presente sobre persecución religiosa, intolerancia religiosa en algunas zonas del país, como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otros estados que pudiéramos mencionar. Licenciado, usted que es conocedor de este tema, el mes de julio ya se reformó, salió en el Diario Oficial el artículo 24 constitucional. ¿Usted qué opina referente a esta reforma? La iniciativa tenía como intención de ir más allá de algunas cuestiones de la participación o de la práctica religiosa de los grupos religiosos en el país, es decir, el ejercicio de este derecho de manifestaciones religiosas. Inclusive en el 24 se incorporó un término que se llama la libertad de conciencia, porque en la Constitución únicamente se establecía el derecho de profesar la creencia religiosa que más le acomode, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás. Pero también ahora se incorpora la cuestión del derecho de conciencia, la libertad de conciencia, que va más allá de practicar una creencia religiosa o tener una religión, sino en lo que nosotros podemos creer o no creer en un momento dado, porque la Constitución garantiza no solo el derecho a creer, a tener una religión, sino también no tenerla o no creer. Es ser ateo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la reforma al artículo 24 también incorpora un elemento de que en los actos públicos de manifestación religiosa no podrán hacerse también manifestaciones políticas
políticas, porque se daba en la práctica estos eventos, ¿no? De que a veces acudía algún candidato en alguna ceremonia o en algún acto público de alguna denominación religiosa y ahora la Constitución prohíbe que en estos actos de manifestación religiosa o de práctica religiosa se lleven a cabo también actos políticos. Es básicamente lo que se incorporó, pero le repito, la intención iba más allá también, el voto pasivo de los ministros de culto religioso en México, que si bien la Constitución lo prevé, pero se requiere de que ellos renuncien, creo que 5 años antes de la fecha de la elección, ¿no? O sea, habría que renunciar al cargo y después poder participar. ¿Y usted qué consecuencias avisora con esta reforma del artículo 24 constitucional? El artículo 24 solo viene a ser uno de varios artículos que se pretenden reformar. Están por ahí pendientes por reformar, porque la intención no era reformar únicamente el artículo 24, sino también incluir el artículo 3 que habla sobre la educación. El artículo 1 ya se reformó, pero no tiene tanta connotación en materia de religión, pero sí es un derecho fundamental, un derecho humano que protege, derecho para las personas en general. Y esto ha sido utilizado precisamente por quienes promueven estas iniciativas de reforma, porque si el derecho a la manifestación religiosa y a la educación religiosa es un derecho fundamental, por lo tanto el Estado mexicano lo debe garantizar. Es decir, que en las escuelas públicas también los padres de familia pudieran tener el acceso para sus hijos a tener educación religiosa. Entonces, si bien el 24 no lo maneja, pero la intención era esa, que en esa reforma del 24 se incorporara este derecho. Pero bueno, a través de la discusión se llegó a la conclusión de que únicamente se iba a modificar la parte que acabo de mencionar sobre la libertad de conciencia y el hecho de que no se permitiera la participación de políticos en actos religiosos. Licenciado Eliseo Briceño, ¿algún mensaje que quiera mandar a nuestro canal de los Estados Unidos? Un saludo a todos los televidentes latinos que están allá también, a lo mejor hay hasta familiares que quizás nos vean. Les mando un cordial saludo y que pues yo creo que aun cuando estén en un país extranjero y no sean nacionalizados, estén pendientes también de todas las reformas que se vienen dando. Precisamente en estos momentos hay reformas que se están llevando a cabo en la Constitución que tienen mucho que ver con la estructura misma del sistema político mexicano. Reformas políticas, reformas electorales que trastocan un poco la cuestión de la federación. Bueno, la intención es que algunos actos que son propios de los órganos o de los organismos electorales locales lo realice también el Instituto Nacional Electoral que se pretende crear. Luego entonces hay se atenta en cierta forma a la soberanía de los estados parte de la federación, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante porque el país se están llevando a cabo muchas modificaciones y la tendencia precisamente pareciera que es precisamente regresar a un sistema centralista de facto, ¿no? Aunque abiertamente en la Constitución no se manifieste, pero hay algunos artículos que por ahí dan la pauta para que a través de convenios y otros actos que celebren los organismos pudiera darse esta cuestión de un gobierno central. Licenciado Eliseo Briceño, nuestro medio le agradece esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.